más que nunca, ¿verdad? Vemos la necesidad de, como decía mi esposo, ¿verdad? De ese lugar para cada uno de los diferentes, las diferentes edades, ¿verdad? Porque creo que es importante que al igual que cada uno de nosotros como adultos estamos recibiendo el mensaje de la palabra, pues ellos también, ¿verdad? Puedan estar preparados en lo mismo, en la misma sintonía. Y bueno, vamos a tomar un tiempo para meditar en la palabra de Dios. Hoy el Señor a través de la alabanza, Él confirmaba, ¿verdad? La palabra que Él puso en mi corazón cuando entonamos este canto que dice, pronto volverá. Y así es, Él pronto va a volver. Y el tema de esta tarde, ¿verdad? Es preparándonos para su venida. Preparándonos, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros ya estamos haciendo preparativos para su venida? ¿Cuántos? A ver, ¿cuántos estamos haciendo preparativos? ¿Qué tipo de preparativos estamos haciendo para la venida del Señor? Porque Él viene y viene pronto, ¿verdad? Viene por su iglesia, que somos cada uno de nosotros. Entonces creo que es importante, ¿verdad? Que es vital que estemos preparándonos para su venida. Muchas veces, ¿verdad? Hacemos preparativos para muchas cosas, ¿verdad? Para muchas cosas en esta vida, pero es importante, ¿verdad? Ahora con el conocimiento que tenemos de Dios, que estemos preparándonos para la venida de nuestro amado. Y quiero que vayamos a la palabra, vamos a tomar esta porción en el Evangelio de Mateo capítulo 25, ¿verdad? Un tema no desconocido para nosotros, sino al contrario, muchas veces, ¿verdad? Lo hemos escuchado de diferentes maneras, pero creo que hoy nuevamente el Espíritu Santo de Dios quiere hablar a nuestras vidas. Y vamos a Mateo capítulo 25, vamos a leer del versículo 1 al versículo 13. Y como usted ya se dio cuenta, ¿verdad? Habla acerca de la parábola de las 10 vírgenes. Y dice así la palabra de Dios. Yo quiero invitarle que lo siga con su vista. Dice así la palabra: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon. ¿Quiénes? ¿Sí estamos ahí? Cabecearon todas. ¿Y qué hicieron? Se durmieron, como muchos de nosotros, ¿verdad? Que a veces nos desvelamos el sábado, estamos ahí a las horas de la noche y cuando venimos a este lugar sentimos tanta paz que nos quedamos dormidos, ¿verdad? Empezamos cabeceándonos y terminamos dormidos. Y esto fue lo que le pasó a estas vírgenes. Entonces dice, tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: ahí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban, ¿cómo estaban? Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues,
porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y esta es una parábola que, como bien les decía, ¿verdad? Muchos de nosotros ya hemos escuchado. Y justamente, ¿verdad? Va después del capítulo 24, donde habla acerca de las diferentes señales, ¿verdad? Que se estarán dando a conocer antes de que esto ocurra. La palabra de Dios en esta porción nos dice que el reino de los cielos es semejante, ¿verdad? O es parecido va a haber un acontecimiento, ¿verdad? Va a haber un suceso en el cual, ¿verdad? Hay un esposo, hay una novia que se está preparando, ¿verdad? Y nos habla acerca de esto. Dice, ¿quiénes son esas 10 vírgenes? Esas 10 vírgenes está hablando de cada uno de nosotros que conformamos a esa novia, que conformamos, ¿verdad?, a esa persona que se está preparando para la venida del Señor. Y hoy lo entonábamos. A veces, como dice la palabra, ¿verdad?, es importante cantar en el espíritu, pero también tenemos que cantar con el entendimiento, comprendiendo lo que estamos cantando. Pronto vendrá el Señor. ¿Y cuántos estamos preparados? ¿Cómo lo estamos esperando? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo, verdad, para recibirle? Aquí nos habla de 2 grupos, 5 vírgenes, dice ahí, 5 prudentes y 5 insensatas. Y vamos a ver, ¿verdad?, cuáles son esas diferencias. Primero, las insensatas tomaron sus lámparas, pero ¿qué creen? No tomaron consigo aceite. Sin embargo, las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. En las bodas judías se anunciaba la llegada del esposo a la casa de su prometida. Las bodas solían celebrarse por la noche, ¿verdad? Hoy en día, pues una boda no solamente se celebra por la noche, se puede celebrar a mediodía, en la tarde, pero en las bodas judías no era así. Regularmente se celebraban por la noche y era entonces cuando se encendían las lámparas. Las festividades del matrimonio duraban, fíjense bien, una semana. Era toda una semana de fiesta. Imagínense cómo se tenían que preparar las familias para atender a los invitados durante toda una semana. Si nosotros, ¿verdad?, para un evento, para una sola comida, ya le pensamos en todo lo que se tiene que hacer, ¿verdad? Arreglar la iglesia, para la novia, por ejemplo, el vestido, los zapatos, el ajuar, todo, ¿verdad? La comida. Y ahora, ¿verdad?, con que ya hay temática para la boda, que las que van a acompañar a la novia. Y bueno, es una inversión muy grande para un solo evento, para un solo día. Pero en las bodas judías dice que estas festividades duraban una semana. Toda una semana. Y los días nupciales se extendían por todo un mes. Yo le decía a mi esposo, ¿tú qué entiendes por los días nupciales, verdad? Es como para nosotros la noche de bodas. La noche de bodas es una sola noche, pero aquí no. Aquí era durante todo un mes, ¿verdad? Entonces, pues después de que atendían a lo mejor a los invitados durante toda una semana, los ahora esposos, ¿verdad?, se la pasaban celebrando y no los veían en todo un mes. Ellos, ¿verdad?, no estaban para los demás durante todo un mes. Entonces, todo esto requería de preparación, de una logística, ¿verdad?, muy detallada para no quedar mal con los invitados. En el versículo 5, la palabra de Dios dice, regresamos ahí a Mateo 25:5, y dice la palabra que tardándose el esposo entonces, ¿verdad?, cabecearon todas y se durmieron. Se confiaron, ¿verdad? Dijeron, bueno, ya llegó la noche y no ha venido, ¿verdad? No ha venido el esposo.
vamos a echarnos un pestañazo, ¿verdad? Nos vamos a dormir un ratito. Pero en ese tiempo, ¿verdad? Se oyó un clamor, ¿verdad? Alguien que anunció, ahí viene el esposo, ahí viene el esposo. Entonces, ¿verdad? Como él se tardó, como no llegó a la hora que ellos esperaban, ¿verdad? Se tardó, se demoró, todas se quedaron dormidas. ¿Cuántas veces nosotros como iglesia, ¿verdad? Hemos escuchado desde hace cuánto tiempo el Señor viene. El Señor viene y el Señor viene. Yo desde que tengo conocimiento de Dios, ¿verdad? Ya hace más de 30 años he escuchado esta palabra, ¿verdad? Que nos dicen, el Señor viene pronto. Y el Señor viene pronto. Y si a lo mejor, ¿verdad? Usted, al igual que yo, lo ha escuchado por mucho tiempo y dicen, bueno, pues ya pasaron 10 años, ya pasaron 15 años, ya van 20 años, 25, 30 y no viene. Pues yo creo que no pasa nada, ¿verdad? Si yo me desvío tantito, no pasa nada. Si yo dejo de velar, si yo descuido mi vida espiritual. Y lamentablemente, ¿verdad? A lo largo de este tiempo nos hemos dado cuenta como mucha gente que conociendo del Señor después de mucho tiempo se ha confiado y ha descuidado su vida espiritual. Lamentablemente han descuidado su vida espiritual. Esto nos quiere decir, ¿verdad? Que de que es un hecho que Jesús va a venir, pero que nosotros no podemos confiarnos, nosotros no podemos dormirnos, nosotros no podemos descuidarnos. Al contrario, tenemos que perseverar en nuestra búsqueda, en nuestra comunión con Dios. Ahí en Mateo 24, un capítulo atrás, versículo 36, la palabra de Dios dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. También a lo mejor hemos escuchado, ¿verdad? De diferentes hombres que en nombre del Señor Jesús se han levantado, ¿verdad? Y han dicho, han puesto fecha, han puesto año, ¿verdad? Cuando la palabra de Dios es tan clara que nos dice que el día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles, sino solamente el Padre. Por lo cual debemos estar preparados para cuando se llegue ese momento. Tenemos, ¿verdad?, que estar listos. En otro pasaje la palabra de Dios nos dice que Él vendrá como ladrón en la noche. El día de ayer, ¿verdad? Estando en nuestra reunión de pastores, terminando la reunión, ¿verdad? El apóstol Javier daba lugar a algunos testimonios y algunos pastores estuvieron compartiendo algunos testimonios y todo, y en lo que yo salí un momentito le dije a mi hija, no seas malita, quédate tantito aquí en la transmisión. Ni 5 minutos tenía yo que atender a un hermano que estaba ahí en la casa. Y justo en ese momento que yo salí, les digo, no tardé como 3 minutos nada más. Pero en ese momento, ya cuando regresé, me dice mi hija, mami, ¿qué crees? Mi abuelo pues le dio gracias a Dios porque intentaron meterse a su casa y no lo lograron. Rompieron cadenas, quitaron un candado, otro lo torcieron y lucharon por meterse a la casa de mis papás, pero gracias a Dios no lo lograron. Ellos los días viernes, ¿verdad? Atienden el penal de ahí de Tehuacán por las mañanas. Y saliendo del penal están haciendo también unos arreglos en el templo, porque la próxima semana estarán de visita los apóstoles ahí con ellos en la zona de Tehuacán. Están haciendo unos arreglos. Entonces saliendo del penal al mediodía se fueron para el templo, y ya por la tarde, como tenían reunión de oración, pues prácticamente todo el día estuvieron por allá. Cuando le entra a mi papá una llamada y cuando quiso contestar ya no alcanzó a contestar, se volvió a regresar para continuar la oración y vuelven a insistir. Y era el vecino de enfrente, ¿verdad? Que le dice, ¿sabe qué? Intentaron meterse a su casa, venga a ver cómo están las cosas. Pero ¿a qué voy, verdad?
Cuando uno está preparado, yo siempre que voy a visitarlos, ¿verdad? De repente a mí se me hace tedioso el que veo cómo tienen tantos candados, tantas cadenas, tantas cosas. Pero digo, uno hace, ¿verdad? Lo que está al alcance de uno hacer. Pero al final de cuentas, Dios fue el que guardó, el que resguardó, ¿verdad? Ese lugar para que no llegaran a más. Y así habla la palabra de Dios, ¿verdad? Que la venida del Señor será, ¿verdad? No que Él sea un ladrón, no está hablando que Él sea un ladrón, sino que dice será como un ladrón en la noche. Nosotros tenemos que estar preparados, tenemos que estar listos, tenemos que estar, ¿verdad? Con nuestra vasija llena de aceite. Dice ahí que había 5 vírgenes prudentes, las cuales se prepararon. No solamente se conformaron a lo que la lámpara llevaba, sino que llevaban una vasija extra con aceite suficiente para alumbrar no solamente esa noche, sino un poco más, ¿verdad? Por si acaso, ¿verdad? Entonces, ¿de qué nos habla esto? Que nuestra vida espiritual, que nuestra comunión con Dios tiene que estar fortalecida, tiene que estar fuerte, ¿verdad? Nosotros tenemos que estar preparados en todo momento y no descuidarnos, porque la palabra de Dios dice, ¿verdad? Que el enemigo anda como león rugiente, ¿qué? Buscando a quien devorar. Si nosotros dormimos, él no duerme. Él no duerme, al contrario, ¿verdad? Está tan al pendiente para hacernos tropezar, para hacernos caer. Entonces ellas llevaban un poco más por si acaso, ¿verdad? Para ellas, para estas vírgenes, fue importante hacer un esfuerzo adicional. Esfuerzo nos habla de eso, de hacer un poco más allá de nuestras fuerzas, de no conformarnos únicamente a lo que podemos, ¿verdad? ¿Y con qué me refiero a esto? En nuestro caminar con Dios, Dios siempre nos va a poner oportunidades para que nosotros nos vayamos desarrollando, para que nosotros vayamos creciendo, pero está en nosotros ir un poquito más allá, hacer un poquito más allá de nuestras fuerzas. Entonces dice aquí, ¿verdad? Para ellas fue importante hacer ese esfuerzo adicional, porque no querían poner en riesgo su participación en esa fiesta. Entonces hicieron lo necesario para asegurar su lugar. Hicieron lo necesario, ¿verdad? Para asegurar su lugar en ese evento. Nosotros tenemos que hacer de la misma manera. El tiempo de preparación para la venida de Cristo es ahora, hermanos. Lamentablemente, ¿verdad? Hemos escuchado esa frase que cuando el joven es joven dice, no, yo ahorita no necesito, eso es para los adultos. Los adultos, ¿verdad? No, eso es para los jóvenes porque ellos lo necesitan, ¿verdad? El tiempo de preparación es hoy, es ahora, ¿sí? Es ahora, porque la venida de Cristo está más cerca de lo que nosotros imaginamos. Y es importante que podamos estar listos, que podamos estar preparados día con día, ¿verdad? Que podamos estar a cuentas, no solamente con Dios. En Isaías capítulo 1 y versículo 18 dice la palabra, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero dice la palabra, venid luego. El momento es hoy. Muchas veces nosotros, ¿verdad? Como lo decía en un inicio, damos por hecho que el día de mañana aquí vamos a estar, que el próximo jueves nos vamos a ver, que el próximo domingo nos vamos a ver. Nadie sabe. Ni el que está tan sano, tan saludable puede confiarse en eso, ¿verdad? De decir, bueno, pues yo estoy sano, gracias a Dios estoy bien, voy a vivir muchos años. No lo sabemos. El único que determina los días de nuestra vida es el Señor. Nosotros no. Así es que cada uno de nosotros es importante que estemos a cuentas. Y regreso, ¿verdad? A preguntar cómo es que usted y yo nos estamos preparando. ¿Qué estamos haciendo?
Creo, ¿verdad?, que Dios ha sido tan claro con nosotros que de forma personal, de forma individual, Él ha hablado a nuestra vida, ¿verdad? Y a través de su Espíritu Santo muchas veces nos ha hecho entender cosas en las cuales tenemos que cambiar, cosas que tenemos que corregir. Que muchas veces, ¿verdad?, desviándonos del propósito de Dios, nos hemos apartado aún estando dentro de este lugar. Porque no estoy hablando, ¿verdad?, con gente que no conoce de la palabra, sino con gente, ¿verdad?, que tiene cierto conocimiento, pero que aún así muchas veces, ¿verdad?, hemos hecho conforme a nuestro parecer y no hemos seguido las instrucciones de Dios para nuestra vida, para nuestro matrimonio, para nuestra familia, en nuestra función como padres. ¿Cómo nos estamos preparando? ¿Qué estamos haciendo? En la oración que hacía mi hermana Jessie el jueves al iniciar el servicio, a mí me llamaba mucho la atención algo que ella dijo. Perdónanos, Señor, si para otras cosas ponemos más empeño que para las cosas tuyas. Para el trabajo, ¿verdad?, nos preparamos, nos alistamos, tratamos de ser los más puntuales, y si se trata, ¿verdad?, de obtener un beneficio por puntualidad, pues vemos cómo le hacemos y lo conseguimos. Porque si a lo mejor tenemos 3 retardos o 3 faltas, nos descuentan. Y hacemos lo que sea necesario, ¿verdad? Y nos esforzamos muchas veces en cosas que son pasajeras, que son temporales. Pero ¿qué estamos haciendo para las cosas eternas? ¿Cómo nos estamos preparando? ¿Hemos crecido? ¿Hemos avanzado? ¿Hemos madurado? ¿O seguimos siendo los mismos de cuando conocimos al Señor? O a lo mejor a veces vamos para atrás, ¿verdad?, retrocediendo, porque la palabra de Dios dice, ¿verdad?, que Él pasa por alto los tiempos de ignorancia. Pero ahora, ¿verdad?, dice, si conocemos cómo hacer lo bueno y no lo estamos haciendo, estamos pecando, estamos fallando. Y entonces ahí sí está más complejo, ¿verdad? ¿Cómo nos estamos preparando para la venida de Dios? El tiempo está avanzando. Tenemos que enfocarnos en nuestra preparación para lo eterno. A muchos de nosotros, ¿verdad?, Dios nos está hablando acerca de reconciliarnos. A muchos de nosotros Dios nos está hablando que es necesario que perdonemos, que soltemos. A muchos de nosotros, ¿verdad?, Dios nos ha estado moviendo para hablarle a alguien de Él, porque no es solamente para nosotros esta bendición, ¿verdad?, de disfrutar este momento, sino para muchos más. Y Dios ha estado tratando con nosotros. ¿Cómo vamos a prepararnos para lo eterno? Tenemos, dice la palabra de Dios, vamos ahí a Mateo 24:13. Tenemos que perseverar. Algo que es importante es perseverar. Mateo 24:13 dice la palabra: mas el que persevere hasta ¿cuándo? Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ahora, perseverar hasta el fin es algo fácil. No, hermano, no va a ser fácil. Porque en medio de nuestro caminar con Dios va a haber luchas, va a haber pruebas, va a haber situaciones. El enemigo va a tratar de desviarnos, ¿verdad? El enemigo va a tratar de meternos zancadillas y hacernos caer y de decir, no, yo ya no puedo, ya le fallé a Dios, ya me equivoqué, ya no sigo, ya no continúo. Algo que es importante en medio de nuestra preparación para lo eterno es perseverar. Aunque vengan las luchas, aunque vengan los problemas, aunque vengan las situaciones difíciles, usted y yo tenemos que estar conscientes de que Dios está con nosotros. Y dice su palabra que aunque el enemigo venga como río, ¿qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué dice la palabra? Su Espíritu Santo levantará bandera a favor de nosotros. ¿Va a haber lucha? Sí.
Sí, va a haber luchas, va a haber pruebas, va a haber dificultades, va a haber momentos de escasez. Pero Dios va a estar con nosotros. Él no nos va a dejar. Entonces, algo que es importante es que usted y yo tengamos claro que tenemos que perseverar hasta el fin. Tenemos que perseverar, tenemos que resistir, tenemos que aguantar, porque Dios ha preparado algo especial para cada uno de nosotros. Otra cosa que es importante para nuestra preparación para lo eterno es mantenernos en la verdad que es la palabra de Dios. Hoy en día, ¿verdad? A través de las redes sociales, a través, ¿verdad? De todo lo que está a nuestro alrededor, vamos a oír un sinfín de cosas, ¿verdad? Y lamentablemente mucha gente que estará hablando en nombre de Dios. Pero lo que usted y yo tenemos que hacernos es mantenernos en la verdad. Y la verdad es la palabra de Dios. Si usted y yo en este tiempo no nos preparamos meditando la palabra, leyendo la palabra, comiendo la palabra, ¿qué le decía, verdad, Dios a su pueblo? Estas palabras las tienes que atar a tu cuello, las tienes que hablar a tus hijos, a los hijos de tus hijos, tenerlas por todos lados. ¿Qué es lo que hoy hacemos? Yo creo, ¿verdad? Que si en algún momento descuidamos nuestro celular, hacemos lo que sea necesario por conseguirlo y ver pero ¿qué de la palabra? Muchos de nosotros, ¿verdad? Aunque tenemos una guía de lecturas que se ha dado a esta iglesia, no la leemos hasta que llega el próximo domingo. Y es triste que como pueblo de Dios estemos tan desnutridos y tan escasos de la palabra. Dice una alabanza, ¿verdad? De todo estoy lleno, menos de ti. Algo que es indispensable, que es fundamental para nuestra preparación para su venida, es mantenernos en la verdad de la palabra de Dios. Muchas veces, ¿verdad? Desfallecemos, muchas veces nos desanimamos, muchas veces nos deprimimos, nos entristecemos porque falta la palabra. Un hijo, una hija de Dios que está comiendo, que está bebiendo de la palabra, no tendría por qué estar pasando por esas situaciones. Porque la palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es vida. Vea la palabra, esta es la fuente de la cual cada uno de nosotros tenemos que beber. Pero tenemos que invertir tanto tiempo como dinero, ¿verdad? Hoy en día yo me doy cuenta, ¿verdad? No hablo de aquí, hablo de la iglesia en general. Cómo han cambiado los valores, cómo han cambiado las prioridades. Cómo la gente, ¿verdad? No duda en invertir 3,000, 4,000 pesos, 5,000, 8,000 o hasta más en un teléfono y carece de una Biblia. Así de triste está la situación. No le importa, ¿verdad? Podemos ver a cristianos, ¿verdad? Con un celular de 5,000 pesos, pero le preguntamos, ¿y tu Biblia? No, pues no tengo. O se conforman con una Biblia, ¿verdad? De la más sencilla, ya nada más por no dejar. Así de difícil, ¿verdad? Así de complicada está la situación. ¿Cómo nos estamos preparando? ¿De qué nos estamos alimentando? ¿Qué es lo que estamos oyendo? Yo le decía ayer a una de mis hermanas que venía al grupo discipular y que es alguien, ¿verdad? Que a lo mejor se aflige porque le cuesta trabajo seguir el ritmo, ¿verdad? De la lectura, de escribir. Y yo le decía, hermana, usted no se preocupe. Pero hay ese sentir en su corazón, pero digo, usted no se preocupe porque la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero aquellos que tenemos, ¿verdad? Ese conocimiento de leer, que tenemos los recursos al alcance, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo nos estamos preparando? ¿Cómo estamos llenando nuestra vasija de aceite? ¿Está vacía? ¿Un cuarto medio llena? ¿Rebosando? ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos estamos preparando para lo eterno?
Algo que es muy importante también para esta preparación para su venida es vivir en santidad. Vamos a Primera de Juan, capítulo 3. Yo sé que hace mucho calor, ¿verdad? Y que después de haber estado en un momento de alabanza y todo, ya a lo mejor nos agotamos un poquito, pero vamos a ir avanzando. Esto también es importante. Primera de Juan, capítulo 3. Versículos 2 y 3. Dice así la palabra de Dios. Amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí podemos levantar nuestra mano plenamente convencidos de que somos hijos de Dios? ¿Sí? ¿Estamos convencidos? Somos hijos de Dios. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué hace? Fuerte, hermano, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Una manera de prepararnos, ¿verdad? Es vivir en santidad, en integridad. Y esto es algo fundamental. Algo, ¿verdad? En lo cual a lo mejor ni el pastor, ni los líderes, ni los hermanos van a medirlo, ¿verdad? Esto es algo personal con Dios. Vivir en santidad, vivir en integridad, purificándonos todos los días de nuestra vida. Yendo a Él, ¿verdad? Y diciéndole, Señor, perdóname. Perdóname porque fallé, perdóname porque hablé algo que no debía haber hablado, porque hice esto que no debía haber hecho, porque no estoy buscando agradar tu corazón, estoy haciendo lo que yo quiero. Vivir en santidad, ¿verdad? Es fundamental, es indispensable para nuestra preparación, para su venida. Dice aquí el versículo, ¿verdad? Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. Tiene que haber una autodisciplina. Tenemos que someter nuestra carne. Tenemos que doblegar nuestra carne. Dice en otra porción de la palabra, ¿verdad? Que hagamos morir. Hagamos morir. Eso nos corresponde a nosotros. Y será mucho más fácil en la medida que nosotros nos estemos acercando a Dios. ¿Por qué? Porque ahí serán revelados nuestros errores, nuestras debilidades, nuestros pecados. Porque no solamente vamos a hablar de errores o horrores, de pecados, que en la medida que nosotros nos acercamos a Dios, ¿verdad? A través de su Espíritu Santo, veíamos el miércoles, ¿verdad? En el discipulado, el Espíritu Santo nos redarguye. El Espíritu Santo nos incomoda y nos dice: esto que hiciste, esto que dijiste, no te sometiste, no obedeciste a tu esposo, hiciste mal, ¿verdad? Pero cuando estamos cerca de la presencia de Dios, es importante entonces vivir, caminar en santidad, purificarnos cada día de nuestra vida. Otra forma de estarnos preparando. Pero también hay una manera más, ¿verdad? Vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Versículos 18 y vamos a continuar en el 5, versículos 1 y 2. Dice así la palabra: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en el versículo 18? Dice: alentaos los unos a otros con estas palabras.
Esto también es importante, ¿verdad? Que en nuestro caminar con Dios, si vemos que alguien se va quedando, ¿verdad? Si vemos que a alguien le está costando trabajo seguir en ese caminar con Dios, que está luchando, que le está echando ganas, pero que le cuesta trabajo, tenemos que alentarnos los unos a los otros, animarnos, ¿verdad? Y no decir, bueno, con que yo llegue, ¿verdad? Pues con eso es suficiente, no. Yo creo que cada uno de los que estamos aquí tenemos todavía familia, que no nos gustaría que pasaran una eternidad sin Dios. Porque al final de cuentas, si nosotros, ¿verdad?, tuvimos esa oportunidad, ese privilegio de conocerle, dice la palabra, que demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. En casa ya todos conocen, ya todos están en ese caminar. Sus hermanos, sus hermanas, o a lo mejor conocieron, ¿verdad? Como mucha de nuestra familia o familia, por ejemplo, de mi papá, muchos de sus hermanos conocieron, pero a los años, como les digo, se han alejado, se han quedado atrás. A lo mejor muchos de nosotros de igual manera, ¿verdad? O a lo mejor en nuestro propio núcleo familiar, a lo mejor están aquí solamente los hijos, o a lo mejor solamente están los padres y no están los hijos. ¿Y qué tenemos que hacer? Dice la palabra, alentarnos los unos a los otros, animarnos, ¿verdad? Que no nos conformemos a que, bueno, ya nosotros tenemos esa bendición y con eso basta, ¿verdad? No. Tenemos que animarnos. Si usted ve, si usted conoce a alguien, ¿verdad?, que no lo ha visto en las reuniones, que ya lleva tiempo y no ha llegado, ¿verdad? Mándele un mensaje. Es tan difícil, es tan complicado. Nosotros en estos días, ¿verdad? Y yo le decía a alguien, yo traigo cargando unas familias, ¿verdad? Y a veces por las actividades, por los tiempos, ¿verdad? No hemos podido llegar a visitarles, ¿verdad? Pero están en mis oraciones y yo se los he dicho, ¿verdad? No hemos podido llegar hasta allá, pero están en nuestro corazón y están en nuestras oraciones. No hemos dejado de orar por ellos porque sabemos, ¿verdad?, que necesitan de Dios. A veces la gente cree, ¿verdad?, que estando lejos de aquí está viviendo la vida, que está muy bien, y no es así. No hay paz. Cuando alguien ha conocido del Señor, ¿verdad?, y se ha alejado de Él, no va a haber esa paz que ellos están buscando en otras cosas. Entonces tenemos que alentarnos los unos a los otros. Tenemos que motivarnos, ¿verdad?, con amor. Con amor, ¿verdad? Con amor, eso es indispensable. Dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que si alguno de nosotros hace volver a alguien al camino, ¿verdad?, aún nos beneficia eso, porque nuestros pecados, ¿verdad?, también por hacer volver a alguien serán perdonados. Hay bendición en eso también. Hermanos, por nuestro bien, porque todos los días fallamos, todos los días nos equivocamos y necesitamos estar a cuentas con Dios. Entonces animémonos, alentémonos los unos a los otros y estemos preparándonos mutuamente para la venida del Señor. En esta tarde, ¿verdad?, yo quiero dejar en sus corazones esto. Es importante que cada uno de nosotros perseveremos, que no nos quedemos a medio camino, ¿verdad? Dice un canto, Dios no nos trajo aquí para volver atrás. Dios nos trajo aquí a poseer la tierra que Él ya nos dio. Y dice, ¿verdad?, esa alabanza, aunque gigantes, ¿qué? Se encuentren allá, va a haber gigantes, ¿sí? ¿Cómo se llaman esos gigantes? A veces enfermedad, a veces problemas económicos, problemas familiares, muchas cosas, ¿verdad? Pero dice, aunque gigantes se encuentren allá, yo nunca temeré, porque Él nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Es importante perseverar, mantenernos en la verdad. Quiero invitarle a que tome su Biblia durante la semana, que tome unos momentos para escudriñar la palabra de Dios, para alimentar su vida espiritual.
No podemos estar ajenos, no podemos estar ignorando lo que Dios a través de su palabra ya ha ganado para cada uno de nosotros. La palabra de Dios tiene consejos para cada una de las situaciones que nosotros estamos enfrentando, pero tenemos que ir a ella, tenemos que escudriñarla. No nada más leerla de corrido, ¿verdad? Escudriñarla y pedirle al Espíritu Santo que nos revele lo que Él quiere hablar a nuestra vida de forma personal, de forma individual. Mantenernos en la verdad de la palabra, vivir en santidad. Veía yo una frase, ¿verdad? Una frase que traía un versículo de la palabra, ¿verdad? Donde nos dice, ¿verdad? No es que tengamos que enfrentar las tentaciones, sino que huyamos de ellas. No queramos hacernos los fuertes y decir yo puedo con esto. Dice la palabra que tenemos que huir de ellas. Vivir en santidad, estarnos purificando constantemente, estarnos santificando. Ahora, la palabra de Dios, ¿verdad? También representa esa agua que nos va limpiando, ¿verdad? De toda maldad, de toda situación que haya en nuestra vida, y animarnos mutuamente. Esas son algunas cosas a través de las cuales nosotros podemos prepararnos para su venida, ¿verdad? Llenar nuestras vasijas de aceite. Analicemos nuestra vida. Analicemos, ¿verdad? En qué estamos invirtiendo la mayor parte de nuestro tiempo. A veces, ¿verdad? Estamos tan arraigados a este mundo, a las cosas de este mundo, ¿verdad? Que ahí nos vamos a dar cuenta, ¿verdad? Muchas veces decimos, bueno, yo amo a Dios y todo eso. Pues sí, pero de Dios a veces durante el día ni nos acordamos. De leer su palabra menos, de orar tampoco. Entonces no digamos que amamos a Dios cuando estamos amando más otras cosas, cuando estamos dando el mayor tiempo a otras cosas. Nuestra fuerza, nuestra energía, lo mejor de nuestra vida lo estamos invirtiendo más en otra cosa que en lo que realmente es prioridad. Preparémonos para su venida. El Señor viene pronto. Hay cosas que tenemos que arreglar. Hay cosas que tenemos que corregir. Hay cosas, ¿verdad?, que tenemos que desarraigar de nuestra vida, que quitar de nuestro corazón y decir, Señor, perdóname. Aquí estoy. Muchas veces he escuchado que tú me has hablado de esto, y me he resistido y no he querido hacer tu voluntad. Sigo haciendo la mía, pero no más, no más. Quiero prepararme, quiero hacer lo que es correcto delante de ti, quiero vivir en santidad, quiero comenzar. Decía hace unos días, ¿verdad? Ya estamos a más de la mitad del año y muchos de nosotros al inicio hicimos muchos planes, tuvimos muchos propósitos. A lo mejor, ¿verdad?, cuando tomamos la guía de las lecturas bíblicas para este año, dijimos, hoy sí, ahora sí voy a ir marcando los cuadritos y todos los días voy a ir leyendo la porción que corresponde. ¿Cuántos lo hemos hecho fielmente? A lo mejor ya ni sabe dónde están sus hojitas, ¿o no? Sí, ¿verdad? Hoy es el día. Hoy es el día de que podamos retomar, de que podamos prepararnos, hermanos. No nos confiemos, no nos durmamos, ¿verdad? No seamos como esas vírgenes insensatas. Seamos prudentes, seamos prudentes. Una vez más, hoy Dios está hablando a tu vida. Una vez más, hoy Dios está hablando a mi vida. Tenemos que prepararnos. Tenemos que hacer lo que sea necesario para asegurar nuestro lugar, para poder participar de ese momento tan especial juntamente con nuestro amado. Quiero invitarle que ahí donde se encuentra, cierre un momentito sus ojos y estando en la presencia de Dios, ahí usted y él, y yo y él, que podamos meditar en nuestro corazón. Que podamos tener la suficiente humildad y reconozcamos que hemos fallado.
que muchas veces hemos defraudado al Señor, que con nuestras palabras hemos dicho: te amo, tú eres el amor de mi vida. Y si en lo natural, cuando estas palabras expresamos al ser que amamos y le decimos: tú eres el amor de mi vida, esa otra persona quiere ver que con sus acciones usted también pueda manifestarle que ella o él es el amor de su vida. No es solo con nuestras palabras, es con nuestras acciones, es con nuestros hechos. Hoy podemos decirle al Señor: perdóname, Dios, porque hasta este momento no he hecho los preparativos necesarios para poder llenar mi vasija de aceite. Muchas veces he dudado de seguir adelante. Al ver ese gigante, al ver ese problema, al ver esa situación, he dicho: no, ya no quiero continuar, ya no quiero seguir adelante. Perdóname. Perdóname porque equivocadamente, erróneamente he hablado. Perdóname porque muchas veces me he dejado llevar más por lo que he oído de afuera y no me he mantenido en la verdad de tu palabra. Le he dado más importancia a las palabras, a lo que he escuchado de otras personas, que a lo que tu misma palabra dice para mí y acerca de mí. Perdóname porque sabiendo muchas veces hacer lo bueno, he seguido haciendo lo que a mi carne le complace, lo que mi corazón desea. Perdóname y ayúdame a poder vivir una vida en santidad, que pueda yo determinar en mi corazón purificarme cada día de mi vida y de esta manera prepararme para tu venida. Ayúdame a poder animar y alentar a aquellos que se han quedado a medio camino, que no han tenido la suficiente fuerza para seguir adelante. Que yo pueda ser una persona, un instrumento de tu amor y volverlo a traer al camino hacia ti. Mi Dios, en esta tarde nos ponemos en tus manos y reconocemos delante de ti que hemos fallado, que no hemos hecho lo necesario para prepararnos para tu venida. Muchas veces hemos menospreciado cuando tú has servido la mesa, cuando tú has puesto palabra en este lugar y hemos preferido quedarnos en nuestra casa viendo una novela, viendo una película, haciendo nuestro quehacer, avanzando cosas de nuestro trabajo. Y no nos estamos preparando para lo eterno, Señor. Perdónanos, perdónanos, mi Dios, y ayúdanos a volvernos a ti. Hoy nos das una oportunidad nuevamente de volvernos a ti. Ayúdanos, Señor. No queremos seguir siendo los mismos, las mismas. Queremos avanzar, queremos seguir creciendo, queremos seguirnos desarrollando, queremos seguir avanzando hacia los propósitos que tú has trazado desde un principio para nuestra vida. Si estamos aquí es porque tú nos has llamado, y no solamente nos has llamado, nos has elegido entre miles y miles de personas. Has puesto tus ojos en nosotros, has depositado tu confianza en nosotros. No queremos defraudarte, Señor. No queremos defraudarte. Queremos perseverar hasta el fin. Queremos perseverar hasta el fin, tomados de tu mano, mi Dios, preparándonos para tu venida, preparándonos para lo eterno, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, hoy nos ponemos en tus manos y creemos, Señor, que con la ayuda de tu Espíritu Santo podremos lograrlo, no en nuestras fuerzas, no en nuestra capacidad, sino siempre con la ayuda de tu Espíritu Santo.
En el nombre de Jesús, Señor, pongo en tus manos a esta congregación, que podamos, Señor, ser parte de ese grupo de gente, de hombres, de mujeres prudentes, de hombres y mujeres prudentes, que a partir de este día verdaderamente podamos establecer prioridades en nuestra vida. Prioridades que nos lleven, Señor, a disfrutar de lo eterno a tu lado, mi Dios. En el nombre maravilloso de Jesús. Gracias, Padre. Amén. Hermanos, de verdad, hagamos lo que sea necesario. Y como yo lo he dicho, ¿verdad? Si hay algo que nos está apartando de Dios, apartémoslo de nuestro camino. Es fuerte, es duro, pero si nosotros, dice la palabra, ¿verdad? Si nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, Dios va a alinear las demás cosas conforme a su voluntad. Y no importa, ¿verdad? No importa lo que tengamos que hacer a un lado. Lo primero debe ser Él en nuestra vida. En el nombre de Jesús.